El invierno en Ciudad de México no tiene la violencia de la nieve, pero sí una crudeza que cala hasta los huesos. Las calles de Reforma, cubiertas por la neblina del anochecer, parecían un escenario irónico. Torres de cristal iluminadas como altares al progreso, reflejando un sol que ya se desangraba en tonos naranjas y púrpuras, mientras abajo reinaba un caos de bocinas metálicas, humo de escapes y vendedores ambulantes que gritaban sin que nadie los escuchara. Yo estaba allí, sentado dentro de mi taxi como cada día, con la camisa perfectamente planchada y el volante entre mis manos rígidas. Afuera, la ciudad corría como si quisiera olvidarse de los que no tienen nada. Adentro, yo me consumía en un silencio que ni las bocinas podían romper. Bebía un sorbo de café amargo de un vaso de cartón, sin sabor, solo rutina. Todo era igual, hasta que no lo fue. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El semáforo cambió a rojo frente a mí y aproveché para acomodar el retrovisor. No esperaba nada diferente a lo que había soportado durante 30 años de manejar entre avenidas y callejones. El tráfico eterno, la impaciencia de pasajeros, los asaltos que uno aprende a intuir. Por eso, cuando la puerta trasera del taxi se abrió apenas un par de centímetros, lo primero que sentí fue irritación. Mi corazón golpeó con desconfianza. El instinto me gritaba peligro. Giré con brusquedad, preparado para enfrentar a un ladrón o un oportunista. Pero lo que vi no se parecía a nada de lo que había imaginado. Una mano diminuta, temblando por el frío, sostenía el borde de la puerta, como si no tuviera fuerza para más. Y entonces escuché esa voz, más leve que el viento que se colaba por las ventanas empañadas. «No tengo que comer». Me quedé paralizado. Esa frase, tan corta, atravesó mis defensas como un cuchillo en mantequilla. No había lágrimas en su voz, tampoco drama, solo un murmullo seco, resignado, como si pedir fuera un delito y hablar una carga. Alcé la mirada y la vi, una niña de unos 7 años, con el cabello enmarañado que caía sobre un rostro sucio, pero de ojos azules tan intensos que parecían ajenos a este mundo. Llevaba un vestido roto, de tela gastada, que no la protegía del aire helado que se colaba entre los edificios. Apretaba contra su pecho un pequeño botón, como si fuera un tesoro. En ese instante, el tiempo dejó de obedecer al reloj. Mi café se me resbaló de las manos, empapando la alfombra del taxi, y sentí un vacío en el estómago. No era hambre, era un recuerdo. La imagen de Ana Clara, mi hija, me golpeó con la misma violencia que el día del accidente. Sus manitas sobre el cristal, sus ojos pidiéndome que la llevara al parque aquel domingo. El choque, el silencio posterior, la culpa que se clavó en mi pecho como un hierro candente. Todo se mezcló con la figura de esa niña en mi puerta. Quise apartarla, cerrar el seguro, seguir manejando y perderme en la rutina de siempre. Pero mi garganta se cerró, incapaz de pronunciar la orden,
Ella no lloraba, solo me miraba, como si supiera que en mí había un hueco idéntico al suyo. Y ese vacío, compartido en un cruce cualquiera de Reforma, comenzó a arder dentro de mí con una intensidad que me asustó. Con un movimiento brusco, empujé la puerta hacia afuera y le ordené que se fuera. «No tengo dinero. Busca en otro lado», dije con una dureza que ni yo mismo reconocí. La niña bajó la cabeza sin protestar, cerró con cuidado la puerta y comenzó a alejarse entre el humo de los autos. Sus pasos eran tan frágiles que parecía que cada uno podía ser el último. Me quedé viendo su silueta pequeña perderse entre la multitud, tropezando con bolsas de basura, esquivando indiferencias. El volante entre mis manos ya no era un timón de trabajo, se había convertido en una cárcel. Sentí la respiración agitada, el pulso desbocado, y una punzada de vergüenza me atravesó. El recuerdo de mi hija volvió con la misma crudeza. Su voz risueña, sus pies descalzos corriendo por el pasillo de casa, y el silencio eterno que me dejó su ausencia. No aguanté más. Abrí la puerta del taxi con tanta fuerza que el ruido sobresaltó a los peatones cercanos. Corrí tras ella, esquivando autos, con una urgencia que me ardía en el pecho. La alcancé en la esquina, justo cuando sus rodillas cedían sobre el pavimento húmedo. La levanté sin pedir permiso, con un temblor que no sabía si era de miedo o de ternura. «Ven», le dije apenas en un susurro. No hubo resistencia, solo un asentimiento débil, como si siempre hubiera esperado ese gesto. Caminamos hasta una pequeña lonchería iluminada con neones titilantes. Dentro, el olor a pan tostado y café recién hecho nos envolvió. Pedí un sándwich y un vaso de leche caliente. Ella los recibió con manos temblorosas, pero antes de morder, elevó la mirada hacia mí y murmuró: «Gracias, señor. Dios lo bendiga». No dormí esa noche. La imagen de la niña devorando aquel sándwich con un silencio reverente, como si cada bocado fuera un regalo divino, se quedó grabada en mis párpados cerrados. Me giraba en la cama escuchando el eco de sus palabras. Dios lo bendiga. Hacía años que nadie me bendecía. Me levanté antes del amanecer, con la misma rutina de siempre. Afeitarme con precisión, preparar el uniforme invisible que era mi camisa limpia, revisar el taxi como si fuera un templo. Pero esa mañana todo estaba contaminado por el recuerdo de esos ojos azules. Miraba el espejo retrovisor, esperando ver su reflejo, como si fuera a subirse en cualquier esquina. La ciudad seguía igual de caótica, pero en mí algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, deseaba que el día me sorprendiera. Pasé las siguientes jornadas buscándola en los semáforos, en los portales de tiendas cerradas, en las bancas de los parques, donde los olvidados se amontonan con sus pocas pertenencias. No tenía un plan, solo un impulso que me arrastraba. Cada vez que mi turno terminaba, recorría las calles oscuras con la esperanza absurda de encontrarla. El tercer día, en una avenida mal iluminada, la vi. Estaba acurrucada bajo un cartón empapado,
con los labios morados y las manos aferradas al mismo botón que había visto aquella primera vez. El corazón me dio un vuelco tan brutal que tuve que apoyarme en el volante para no caer. Salí del taxi, la cubrí con mi abrigo y sin pedirle permiso la cargué entre mis brazos. Su cuerpo era tan liviano que parecía deshacerse en el aire helado. La llevé conmigo a casa, un departamento modesto en la colonia Doctores, donde el silencio siempre había sido mi único compañero. La acosté en el sofá, cubriéndola con una manta que todavía olía a naftalina y recuerdos. Se quedó dormida casi al instante, respirando con dificultad, pero con una paz que me conmovió. Yo la observaba desde la silla, incapaz de apartar los ojos de su pequeño rostro, en cada gesto, en la forma en que se acomodaba abrazando el botón, veía sombras de Ana Clara. Me dolía reconocerlo, pero también me devolvía algo que había creído muerto: la necesidad de cuidar, de proteger, de ser padre. Esa noche encendí una vela junto a la foto de mi hija y por primera vez en años recé. No pedí nada para mí. Pedí que esa niña resistiera. A la mañana siguiente, cuando despertó, se quedó observando mi casa como si hubiera entrado a un mundo secreto. Tocaba los objetos con curiosidad. El reloj antiguo que ya no sonaba, los libros gastados que nadie abría, la taza con el logo de un taxi que llevaba décadas conmigo. No preguntó nada, solo me miró y dijo con una voz suave: ¿puedo quedarme un ratito más? Esa frase sencilla desarmó mis defensas. Yo, que siempre había dicho que no a cualquier lazo, asentí sin poder pronunciar palabra. Fui a la cocina, preparé huevos revueltos con frijoles y tortillas calientes. Ella comió despacio, como si quisiera prolongar cada instante. Y mientras masticaba, me regaló una sonrisa tímida que atravesó todas mis murallas internas. Los días siguientes se transformaron en una rutina extraña, un desajuste que no esperaba y que, sin embargo, me hacía sentir vivo. Llevaba a Lucerito conmigo en el taxi cuando no tenía a quién dejarla. Se sentaba en el asiento trasero, mirando por la ventana, como si cada edificio y cada árbol fueran maravillas desconocidas. Cuando subían pasajeros, ella bajaba la cabeza, en silencio, con ese respeto que parecía haber aprendido en la dureza de la calle. Algunos clientes preguntaban si era mi nieta. Yo solo respondía con un gesto seco, incapaz de explicar la verdad. Y en medio de esas carreras diarias me descubrí escuchando su risa por primera vez, suave, contenida, como si no estuviera segura de tener derecho a reír. Esa risa se convirtió en el motor que empezaba a desplazar la tristeza crónica que había conducido mi vida durante años. Sin embargo, con cada sonrisa también llegaba el miedo. No quería encariñarme, pero ya estaba atrapado. En las noches, mientras ella dormía en la cama y yo me conformaba con el sofá, me descubrí luchando contra los fantasmas del pasado. Recordaba el hospital, el olor a desinfectante, la voz de DJ, los médicos diciendo que Ana Clara no había sobrevivido. Ahora,
cada tos de Lucerito me devolvía a ese infierno. Una parte de mí gritaba que la devolviera a un albergue, que no repitiera la historia, pero al verla abrazar su botón con tanta fuerza, como si en ese objeto insignificante residiera toda su esperanza, entendí que la calle la había marcado con el mismo hierro con el que la vida me había marcado a mí. Y esa coincidencia dolorosa me obligaba a no soltarla. La noticia de que yo tenía a una niña viviendo en mi casa no tardó en despertar sospechas. Un vecino, quizá con buenas intenciones o tal vez con malicia, llamó a las autoridades. Una tarde tocaron la puerta con insistencia. 2 asistentes sociales acompañados de un policía. Sus miradas eran frías, inquisitivas. ¿Quién es la menor? ¿Cuál es su parentesco con usted? La voz del agente sonaba acusatoria, y el peso de sus palabras me aplastaba. Lucerito se aferró a mi pierna, con esos ojos enormes que pedían silencio. Intenté explicar que la había encontrado, que no podía dejarla morir de frío en la calle, pero la sospecha era más fuerte que mi verdad. Un hombre solo con una niña que no es su hija, murmuró el policía con desdén, y esa frase me atravesó como un cuchillo. Sentí rabia, pero también impotencia. En sus ojos yo no era un cuidador, era un peligro. Después de que se marcharon, me quedé temblando en medio de la sala, con Lucerito escondida detrás de mí. Ella preguntó con voz frágil: ¿Me van a llevar? No supe qué responder. Solo me arrodillé, la abracé y le prometí que no permitiría que nadie la separara de mí. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, escuché su respiración entrecortada y me levanté preocupado. Tenía fiebre. La piel ardía, el cuerpo se agitaba con escalofríos. La llevé al hospital más cercano, el mismo en el que había perdido a Ana Clara. Al cruzar aquellas puertas, el olor a desinfectante me devolvió a un pasado que juré no revivir. El miedo me paralizaba, pero la tos de Lucerito era más fuerte que mis traumas. Y en ese choque brutal entre memoria y presente, comprendí que esta vez no podía escapar. Las horas en urgencias fueron un tormento. Me senté en una silla metálica, helada, observando a los médicos conectar tubos y oxígeno al pequeño cuerpo de Lucerito. El pitido constante del monitor cardíaco me perforaba los nervios, recordándome el mismo sonido que había marcado la última noche de Ana Clara. Cerré los ojos y por un instante sentí que estaba atrapado en un bucle macabro, siempre perdiendo, siempre condenado a la misma herida. Una enfermera se acercó para preguntarme si era el padre. Tartamudeé. No supe qué decir. Finalmente solté. Soy quien la encontró y quien no la dejará sola. Ella me miró con un destello de compasión, quizás acostumbrada a historias de abandono, quizás reconociendo en mí una verdad imposible de negar. La fiebre no cedía. Pasé la noche entera con su mano diminuta atrapada entre las mías, rezando a un Dios con el que no hablaba desde hacía décadas. Me sorprendió descubrir que mis labios repetían palabras olvidadas.
No me la quites, no otra vez, te lo ruego. El recuerdo de mi hija se mezclaba con la presencia de esta niña, como si el destino me diera una segunda oportunidad cruel y milagrosa al mismo tiempo. Cuando por fin abrió los ojos, los dirigió hacia mí, y en un susurro entre delirios, dijo: «Papá, ya puedo irme contigo». Esa frase rompió todo lo que había mantenido en pie mis muros durante años. Sentí como mis rodillas se doblaban. Caí en el suelo frío y lloré con un desgarro que jamás me había permitido mostrar. A la mañana siguiente, cuando la claridad entró por las ventanas del hospital, yo ya no era el mismo. El miedo se había transformado en una decisión firme, como un hierro candente marcando mi piel. Me levanté con los ojos enrojecidos, aún con las lágrimas secas en el rostro, y pedí hablar con la asistente social que llevaba el caso. Cuando ella apareció, con su carpeta llena de formularios y su voz monocorde, no esperé a que hablara. Le dije con una serenidad inesperada: «No la recogí de la calle, ella me recogió del abismo». La mujer parpadeó, sorprendida por la fuerza de mis palabras, y aunque intentó mantener su profesionalismo, noté que algo en su expresión se ablandaba. No pedía compasión, exigía reconocimiento de que Lucerito y yo nos habíamos encontrado porque ambos estábamos rotos y porque solo juntos podíamos recomponernos. No fue fácil. Los trámites eran un laberinto de papeles, citas y sospechas constantes. Pero decidí que no me importaba lo que costara. Vendí mi taxi, el único bien que había conservado toda mi vida, ese vehículo que era extensión de mi piel y testigo de mis silencios. Con el dinero pagué abogados, honorarios, certificados. Me reinventé como conductor de aplicaciones, con un auto alquilado que no era mío, pero que me permitía mantenernos mientras peleaba por la custodia. Cada noche llegaba agotado, con las manos adoloridas del volante y el alma desgastada por la incertidumbre. Pero al ver a Lucerito dormir abrazada a su botón azul, recordaba por qué valía la pena. Era una batalla desigual, pero ya no luchaba solo. Cada sonrisa suya era un ejército entero empujándome hacia adelante. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El juicio final fue un escenario tan intimidante como cualquier tribunal de la vida. Frente al juez, con la sala llena de murmullos y papeles que me reducían a un número de expediente, sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. La fiscalía preguntaba cómo podía un hombre solo, un taxista sin bienes, hacerse cargo de una niña abandonada. Me miraban como si fuera una locura. Pero entonces pedí la palabra. Me levanté y conté lo que nadie más podía decir. Cómo ella había entrado en mi taxi con una voz que apenas se escuchaba. Cómo ese «no tengo que comer» me había arrancado del letargo de años. Cómo desde entonces cada día con ella había sido la única razón para seguir respirando. No soy un hombre perfecto, admití, pero soy el único que la eligió cuando nadie más lo hizo.
En ese silencio posterior, supe que ya no había marcha atrás. Lucerito estaba allí, en un rincón de la sala, con un vestido limpio que logré comprar en un mercado barato. Se veía frágil, pero erguida, con esos ojos azules que brillaban más que cualquier alegato. Cuando el juez le preguntó si quería quedarse conmigo, ella caminó despacio hacia el estrado. Apretaba el botón azul entre sus dedos, como si de él dependiera su valor. «Sí, señor», respondió con una claridad que hizo eco en las paredes. «Él es mi familia». Esa declaración, simple y contundente, atravesó toda la frialdad de aquel lugar. Vi cómo algunos funcionarios bajaban la mirada, y cómo incluso el juez respiraba hondo antes de continuar. En ese instante, entendí que la justicia no siempre está en los códigos. A veces se esconde en la voz temblorosa de una niña que se niega a ser invisible. La resolución tardó semanas en llegar, pero el día que recibí el documento oficial, con la palabra adopción impresa, mis manos temblaron como si sostuvieran un milagro materializado en papel. Abracé a Lucerito en medio del pasillo del juzgado, ignorando la mirada de curiosos, y sentí que el mundo se encogía hasta caber. En ese instante, no teníamos casa propia ni estabilidad económica, pero teníamos lo esencial: un vínculo inquebrantable nacido del dolor y transformado en amor. Caminamos hacia la calle con el sol dándonos de frente, y ella, con su inocencia luminosa, me susurró: «Papá, ahora sí tenemos un hogar». Esa frase, tan sencilla, se convirtió en la llave que cerró años de duelo y abrió una puerta hacia la vida que siempre había temido volver a habitar. Decidí que nuestro hogar no sería solo para nosotros. Vendimos algunas pertenencias. Me mudé con ella a una casa pequeña en un barrio humilde, y juntos ideamos algo que diera sentido a lo vivido. Así nació Botón Azul, un proyecto que comenzamos con lo mínimo: repartir kits de comida, ropa y juguetes a niños que seguían sobreviviendo en las calles de Ciudad de México. Lucerito insistió en que ese debía ser el nombre, porque aquel botón había sido su tesoro en la oscuridad, y ahora quería que fuera un símbolo de esperanza para otros. Las primeras entregas fueron improvisadas, pero con cada sonrisa que arrancábamos, comprendíamos que estábamos multiplicando. El milagro ya no se trataba solo de sanar nuestras heridas, sino de convertirlas en refugio para quienes aún estaban perdidos en la intemperie. El proyecto creció más rápido de lo que imaginamos. Vecinos, comerciantes y hasta pasajeros habituales del Liesl Taxi comenzaron a donar alimentos y ropa al escuchar nuestra historia. Yo seguía manejando largas horas para sostenernos, pero cada minuto libre lo dedicábamos a organizar paquetes, a clasificar juguetes, a cocinar arroz y frijoles que luego entregábamos en recipientes de plástico. Lucerito, con apenas 7 años, se transformaba en una pequeña líder. Hablaba con otros niños en la calle. Los escuchaba con la misma suavidad con que me había hablado aquella primera noche, y les ofrecía no solo comida, sino compañía. Verla así me estremecía.
Comprendí que no solo yo había rescatado a esa niña, ella también me había rescatado a mí, devolviéndome una misión que hacía años había perdido. Un domingo, después de repartir desayunos en la colonia Guerrero, Lucerito me tomó de la mano y me dijo con una convicción que no parecía de su edad: «Papá, cuando yo crezca, quiero ayudar a que ningún niño tenga que pedir comida nunca más». Sus palabras me atravesaron con una fuerza indescriptible. Yo, que había pasado años anestesiado por el dolor, ahora encontraba un futuro reflejado en sus sueños. No era un plan grandioso, ni un proyecto millonario, pero era verdadero, y esa verdad era suficiente para iluminar nuestros días. Esa tarde volvimos a casa con las manos vacías y el corazón lleno, y mientras ella colgaba su botón azul en la pared de la sala, supe que ese pequeño objeto se había convertido en el estandarte de una vida nueva. 5 años después, Lucerito caminaba conmigo hacia el Auditorio Nacional, donde iba a recibir un premio por su labor comunitaria. Tenía ya 12 años, el cabello recogido y una determinación en la mirada que me conmovía más que cualquier trofeo. En su discurso habló de lo que significaba para ella ese botón azul. No era solo un recuerdo de su infancia dura, sino la prueba de que incluso en la mayor oscuridad puede haber un destello que guíe. Yo la miraba desde la primera fila, con los ojos empañados, sosteniendo entre mis dedos el mismo botón que ahora llevaba prendido en mi solapa. Y mientras ella decía frente a cientos de personas que la verdadera riqueza está en tender la mano a quien lo necesita, sentí que mi vida, rota tantas veces, se había reconstruido por completo. Al salir del auditorio, todavía entre aplausos, Lucerito se detuvo al ver a una niña pequeña sentada en la acera, con un pedazo de cartón como cama improvisada. No lo dudó. Se acercó, le dio un paquete de galletas y un abrigo que llevaba en su mochila. Me miró de reojo, sonriendo con la misma ternura que me salvó años atrás, y entendí que el círculo se había cerrado. Ya no era solo mi historia, ni la suya. Era un legado que seguía creciendo. Caminamos juntos hacia la noche fresca de Mientosetiov, Ciudad de México, rodeados de luces y ruidos, pero por dentro reinaba una calma nueva, esa que solo se alcanza cuando descubres que el amor, por pequeño que parezca, puede cambiar destinos enteros. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas etapas que jamás hubiera imaginado vivir. Nuestra casa humilde en la colonia Doctores se llenó de fotografías, dibujos escolares y recuerdos de cada niño al que Botón Azul había alcanzado. Yo seguía manejando, aunque menos horas, porque el proyecto creció con voluntarios que multiplicaban nuestras fuerzas. Había días en que llegaban donaciones anónimas, otras veces eran antiguos pasajeros que reconocían el logo pintado
mano en las cajas. Lucerito, ya convertida en una adolescente firme, tomaba decisiones con una madurez que me sorprendía. Organizaba eventos, coordinaba entregas y hasta daba entrevistas en radios comunitarias. Yo la miraba y veía en ella no solo a la niña que salvé del frío, sino a la mujer que me enseñó que incluso un corazón quebrado puede renacer si se atreve a abrirse otra vez. Una tarde de otoño, mientras la acompañaba a una reunión escolar, noté cómo se detuvo de repente frente a un mural pintado en una pared vieja. Era un dibujo de un botón azul gigante, rodeado de manos pequeñas extendidas hacia él. Me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta. Era obra de un grupo de niños que alguna vez recibieron nuestra ayuda, agradecidos por lo que representaba. Lucerito acarició la pintura con la yema de los dedos y luego me miró con lágrimas contenidas. «Papá, este botón ya no es solo mío, es de todos». En ese instante comprendí que el legado no estaba en lo que habíamos perdido, sino en lo que estábamos construyendo juntos. Y mientras caminábamos de la mano bajo el cielo rojizo de Ciudad de México, supe que mi vida había encontrado, al fin, un sentido irreversible. 5 años más tarde, Lucerito cumplió 17 y fue invitada a dar un discurso en el Congreso de la Nación. Yo estaba sentado entre el público, con el corazón latiendo desbocado al verla caminar con paso seguro hacia el podio. Vestía sencillo, un vestido blanco que resaltaba sus ojos azules, los mismos que un día me habían pedido pan en un susurro. Con voz firme contó nuestra historia. Como un taxista roto, encontró en una niña abandonada la fuerza para seguir. Y como esa niña transformó la herida en un movimiento que tocó cientos de vidas. «No somos héroes», dijo. «Somos testigos de que un gesto puede cambiarlo todo». Cuando terminó, la sala entera se levantó a aplaudir. Yo me quedé quieto, con lágrimas rodando por mis mejillas, convencido de que Ana Clara también aplaudía desde algún lugar. Al salir del Congreso, mientras los fotógrafos la rodeaban, Lucerito me buscó con la mirada. Corrió hacia mí como cuando era pequeña y me abrazó con una fuerza que me devolvió todos los años perdidos. Sentí que el ciclo de dolor finalmente se había cerrado. El hombre que un día se creyó condenado al silencio había encontrado voz en la risa y en las palabras de una niña. Y aunque la vida seguirá trayendo pruebas, ya no temo. Porque ahora sé que incluso en la noche más fría puede aparecer una mano pequeña que abre la puerta de tu taxi y te cambia la existencia para siempre. Ese día, mirando el botón azul en mi solapa, comprendí que no solo adoptaba a una hija, había adoptado un destino nuevo, uno tejido con amor, coraje y esperanza.